derecho a información es que las partes que acuden directamente a mí sepan lo que van a hacer. No solamente basta con la documentación, que es uno de los principales directamente requisitos, sino también dentro de mi función notarial es el derecho de la información, que las personas sepan a qué o qué van a firmar directamente, van adelante de mí, adelante mío. ¿De acuerdo? Ahora, el derecho a la información también atribuye no solamente que tú tengas conocimiento del acto, sino que si tú tienes alguna duda, ¿ok? Alguna duda de que no entiendes porque hay términos jurídicos que no lo manejan directamente cualquier ciudadano, ¿de acuerdo? Tú tienes la obligación, de, obviamente, de persona que está aquí, usuario, de consultar qué significa esto. ¿Para qué? Para que tengas una mejor información directamente de lo que vas a hacer. Por ejemplo, si yo pongo el término usufructo, no muchos van a saber qué significa el término usufructo. Doctor, explíqueme qué significa el término usufructo. Si yo pongo anticipo de legítima, no van a saber tal vez el término directamente. Entonces, el derecho de información no solamente es que las partes sepan de lo que van a hacer dentro de la notaría, sino que ante alguna duda, consulta que tengan las partes, también es el derecho de la notaría y de sus funcionarios del notario de explicar esa claridad, obviamente, al usuario, de explicar esa claridad directamente al usuario. ¿Qué otro derecho y obligación directamente tiene el notario? El notario también tiene derechos, obviamente, a redactar documentos. No todos los documentos son traídos directamente por los usuarios. Yo también tengo el derecho, obviamente, que una vez que ustedes me han manifestado un acto de realización de voluntad, a redactar yo mismo el documento. Por ejemplo, la compra-venta de un vehículo, que es mediante una transferencia vehicular, ¿ok? Mediante acta. El vehículo se traspasa en un notario no por escritura pública, no se llama escritura pública, se llama acta vehicular. Entonces se traspasa mediante acta vehicular el vehículo, es una manifestación de voluntad donde yo, obviamente, no propiamente yo notario, pero sí mis trabajadores que desempeñan la función como si yo la estuviese haciendo, ¿ok? Hacen el acta notarial vehicular y transfieren el vehículo, obviamente, dando a conocer la transferencia de la manifestación de voluntad. Costo del vehículo, características directamente del vehículo, ¿ok? Si es una compra-venta o una donación, no hay problema, ¿ok? Y listo. Y obviamente el pago, obviamente, y que esté obviamente expresada por las partes, nombre y datos de las personas, fulano de tal, identificado con DNI tanto, dirección tanto, de nacionalidad peruana, ¿ok? El otro comprador también, nombre tanto, DNI tanto, dirección tanto, de nacionalidad propiamente peruana, porque puede comprar un extranjero, también propiedades, no hay problema, ¿de acuerdo? Entonces, se identifica directamente. Entonces, yo esa acta ya he manifestado la voluntad. Ahora, en los notarios, en toda notaría, antes de firmar las personas, antes de firmar directamente las personas, nosotros no los hacemos firmar directo. Señor, ya pase y ven y firme. No. Ustedes tomen el documento, obligatoriamente les tenemos que dar a los usuarios, obviamente a los clientes, antes de firmar, leer el documento. Tómense sus 10, 5 minutos, no hay problema, ¿ok? Y lean el documento. Y nosotros les decimos posteriormente, ¿alguna duda o consulta referente al documento? ¿Sí o no? Ahí es donde damos el derecho a la información. Si ustedes me dicen, sí, doctor, está todo ok, muy bien, ese derecho a la información obviamente ha sido dado en base obviamente a conocimiento de ustedes. Y que si ustedes van a firmar, porque ya me han dicho sí, yo ya estoy dando a conocer que su manifestación de voluntad está muy bien plasmada en el documento, muy bien plasmada directamente en el documento. Entonces, siempre cuando van a un notario, tómense el tiempo. El notario no los va a apurar directamente, ni los trabajadores de que sí, que tienes que firmar en 10 minutos o 15 minutos. No. Tómense el tiempo, obviamente, cuidadoso, en ver las cláusulas, en ver directamente las cláusulas. Sobre todo tú que compras, sobre todo el que va a recibir la propiedad es el que más tiene que estar, obviamente, cuidadoso en lo que directamente va a firmar. Va a firmar porque tal vez no le está vendiendo la propiedad completa, le está vendiendo en parte, solamente derechos y acciones. ¿Ok? Entonces, tenemos que ver directamente la propiedad, la documentación completa directamente. Y bueno, si ante dudas, obviamente están los trabajadores directamente notariales que te pueden obviamente levantar esas dudas. Siempre sería recomendable, pues obviamente en otros países, por ejemplo, cualquier trámite notarial van de la mano con sus asesores, que son sus abogados. Aquí en Perú, pues no estamos acostumbrados en gastar en abogado, no estamos acostumbrados, siempre vamos solos, y eso es lo que conviene, y eso no, bueno, y ese es el problema que posteriormente viene.
Viene directamente, incluso hasta para comprar un carro no quiero gastar ni 50 soles de darle a un mecánico para que revise si el carro está bien o no. ¿Ok? Estoy gastando bastante, pero ¿qué me cuesta a veces gastar un poquito más? ¿Ok? A veces incluso hasta para comprar carro. Y después yo después me quejo que me han estafado. ¿Y por qué te han estafado? Porque tú también no te has querido dar seguridad jurídica a ti mismo. ¿Cómo no te has querido dar seguridad jurídica? No he contratado a un mecánico para que revise directamente el motor antes de comprar el carro. No he contratado a un ingeniero para que revise directamente la medida, si es verdad lo que dice el documento. No he contratado a un abogado para que revise el contrato de compra-venta, si es verdadero o está bien, obviamente, las cláusulas. Entonces, en el aspecto peruano, ¿ok? En el aspecto por duro, esa sería la palabra directamente perfecta. A veces en el aspecto peruano, por duro, nos conlleva muchos problemas. Nos conlleva directamente muchos problemas que obviamente, por no gastar cuanto ya gasté mucho, futuramente me conlleva directamente a muchos problemas en reclamos. Y más voy a gastar si demando directamente, porque aquí ahora, por no gastar 300 soles o 200 soles, estoy gastando como 5.000 o 3.000 soles en la contratación directamente del abogado. ¿Ok? Entonces, en otros países, volvemos a repetir, en otros países, por ejemplo, Europa, por trámites incluso pequeños, van de la mano con su asesor. Están acostumbrados directamente, hay más responsabilidad jurídica por parte directamente de las personas para realizar cualquier trámite y evitar las estafas posteriores, evitar directamente las estafas directamente posteriores. ¿Qué otras funciones directamente realiza o derechos o deberes tiene directamente el notario? Autorizar los instrumentos protocolares. Recordemos que el notario se queda con los documentos originales protocolares. ¿Ok? Muy bien, el documento original se la queda el notario. Y lo que nos da directamente al cliente es un traslado. Ahora, doctor, el notario sí, pues, me dio un traslado, una copia del documento directamente fiel. Pero cuando iba a registros me robaron mi cartera y se llevaron el documento, obviamente, el traslado. ¿Ya el notario no tiene la obligación directamente de darme otro traslado? Sí. Los traslados, que son copias directamente del documento original, puede ser dado por el notario cuantas veces directamente quiera, ¿ok? Por parte de los clientes. Se me perdió el parte notarial, ¿ok? Que iba a llevar a registros. Solicito al notario, previo pago administrativo, obviamente, que te va a cobrar el notario, y puedo soltar otro traslado. Puedo soltar otro traslado, no habiendo problema directamente con los traslados, salvo que sea el documento original, pues que el notario no tiene la obligación de guardar bajo su custodia. No tiene directamente la obligación. Ahí sí, yo ya, ¿qué te voy a dar de copia si yo no tengo una copia fiel directamente del documento que tú has hecho? Porque era un documento extraprotocolar. ¿Ok? Ahora, recordemos que los documentos protocolares, que si bien es cierto, el notario guarda bajo su custodia, son de carácter público. Lo hablamos la semana pasada. No porque solamente tienen derecho a solicitar copias los que están inscritos en el nombre, o mejor dicho, los que están haciendo este trámite, solamente son las únicas personas que tienen derecho a pedirle traslados al notario, porque son las personas que han comprado y vendido. No quiere decir esto que no puede venir otra persona X y pedir un traslado. Yo, doctor, puedo ir y pedir copia o traslado, mejor dicho, de la escritura pública de mi vecino que vendió su casa. Si tú tienes los datos, obviamente, porque tenemos que darle ciertos datos informativos al notario para encontrar rápidamente la escritura, sí me la puede dar. El notario no tiene el derecho a negarnos directamente. Y hay muchos problemas ahí, en esa parte. Aquí en ICA felizmente no hay problema, ¿ok? En que notarios se niegan a la documentación. Recuerden que se llama reescrituras públicas. Y al llevar el término público quiere decir que es de conocimiento directamente general. De conocimiento general. ¿Y qué hay que hacerle al notario posteriormente? Un habeas data. Al final el habeas data siempre va a ser ganado por el usuario y el notario directamente va a tener que darle directamente sí o sí el documento, pero ya me conllevas después ciertos gastos, ciertos tiempos directamente, que cuando el documento lo estaba ya ahorita, me has hecho pues ese aspecto de problema o de perjuicio porque no lo tuve en el momento, no lo tuve directamente en el momento. ¿Qué más podemos dar a conocer, obviamente, sobre aspectos del notario? ¿Qué características tiene el notario? Por ejemplo, su función del notario es personal o personalísima. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, mi atribución como notario no se la puedo delegar a nadie. Voy un ratito
hacer un trámite al banco, pero hay muchos clientes en mi notaría. Te delego a ti, abogado principal de mi notaría, mi función notarial, para que tú firmes. No se puede. La función directamente notarial es personalísima o también llamada personal, en donde yo no le puedo delegar mi función, porque a mí el Estado directamente me nombró como notario, a otra persona obviamente ajena. No, pero es mi abogado de confianza de mi notaría, doctor. No se puede, no directamente se puede. ¿Qué más? Como otra característica directamente del notario, el notario es autónomo en su trabajo notarial, en su trabajo directamente notarial. Ni el juez, ni el presidente de la República, ni otro notario puede intervenir en la autonomía directamente que tú tienes en tu despacho propiamente notarial. Ni otro notario, ni el juez, ni el presidente de la República, digamos, ¿ok? Puede intervenir en tu autonomía, en tu poder que tú tienes como notario. Como les dije antes, la ley dice ciertos requisitos que se pide para el trámite, pero esto no te impide, porque tú tienes autonomía, de pedir más allá de lo que pide a veces la ley. ¿Por qué? Porque tú lo que buscas es dar una severidad, una certeza directamente del acto, una certeza del acto. Aquí todavía existen ciertas dudas, ciertos problemas directamente. Te pido más documentos, adjúntame esto. Y hay clientes que normal lo traen porque saben que el acto directamente es en buena fe y está en base directamente a una legalidad. Pero si el cliente dice no, obviamente a veces ya dudamos, a veces. No, doctor, esto que el otro, o es muy lejos. Ahí ya el notario directamente duda. Y en base a esto el notario se puede directamente desistir del trámite. Se puede desistir directamente del trámite. Entonces tiene autonomía. Él decide directamente qué te va a pedir, qué no te va a pedir. ¿Ok? Porque lo que busca es tener seguridad, obviamente, la certeza. ¿Ok? ¿Qué más podemos decir? El notario actúa de forma imparcial, igual como el juez. Principio importante directamente del aspecto directamente notarial. Yo no estoy ni a favor de uno ni a favor directamente del otro. Yo lo que busco directamente como notario es que todo se maneje en un ámbito directamente legal. No porque te digo a ti, esto está mal en tu documentación y beneficio directamente a la otra, ¿ok? Quiere decir que estoy siendo parcializado, ¿ok? No. O no porque, digamos, hacen un divorcio y hacen una repartición de bienes y te digo directamente a ti, le debe de corresponder este porcentaje directamente a la mujer. No, doctor, que hemos acordado que yo me voy a quedar con más. Bueno, yo digo la forma directamente legal como es, la forma legal. Ya si ustedes siguen con su manifestación de voluntad, yo directamente puedo seguir, no hay problema, pero yo no me parcializo directamente como notario a favor de ninguna de las partes. Alex, te escuchamos. Doctor, una pregunta, ¿no? Como usted sabe, vivimos en el país de las maravillas, donde todo pasa, ¿no? Y entre tantas cosas, ¿no? Brevemente mencionar que el mamarracho que han hecho los congresistas presentando esa denuncia constitucional. Pero bueno, en fin, ese es otro tema. Pero con eso le quiero decir que en este país existen maravillas que uno no se imagina. Bueno, me pregunto, doctor, si por A o B, alegando las palabras que mencioné hace un momento, ¿no? Imaginemos que un notario, en un hipotético caso, certifica algún acto con una persona que tiene afinidad, ¿no? Que no es lo correspondiente, pero de repente, no, nadie va a reclamar, vamos a hacerlo. De repente el notario era Mike Micheli Calderón, ya. Entonces hacen eso. ¿Cómo habría forma? ¿Cuál es o sea, cuando en un proceso judicial, cuando se duda de la objetividad de un juez y ha resuelto a pesar de ¿no? las pautas para abstenerse o para recusarlo, y aún así ha decidido, en este caso, doctor, ¿cómo se invalida un acto de un notario que ha procedido de esa manera? Muy bien. En vía judicial, obviamente, la vía judicial es la única vía para impugnar directamente los actos notariales. El notario, cuando ya hace un trámite, el notario no tiene ni él mismo la facultad de impugnar directamente un trámite que ya realizó. Sea de buena fe o de mala fe, yo notario no puedo impugnar directamente mi acto que yo ya realicé. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la vía directamente para impugnar, obviamente, los actos de un notario? Solamente es la vía judicial. El juez es la única persona que puede impugnar, obviamente, un trámite que ha hecho directamente un notario. Ahora, cuando les digo impugnar, no quiere decir que la escritura de compra-venta, doctor, que que he hecho ante la notaría, ok, la voy a anular. La escritura va a seguir ahí.
La escritura del notario va a seguir ahí en sus documentos protocolares, sino que el acto que se ha inscrito en registros públicos se va a retrotraer directamente. Se va a retrotraer. Y el registrador va a tener en cuenta en su sistema, porque es un sistema directamente muy especial, que este acto ha sido obviamente declarado, nulo por orden directamente judicial. ¿Por qué? Porque si no lo pusiese el registrador en su acto, en su sistema, digamos, muy bien, me lo ha anulado ahorita el juez, pero yo, como usted, doctor, me ha dicho que los documentos protocolares se pueden pedir las veces que quiera, voy, solicito directamente un nuevo recaudo, una nueva copia, y voy nuevamente, lo presento directamente al registro, y nuevamente soy dueño de la propiedad. Entonces, el juez es la única persona que puede impugnar los actos notariales, y que los actos que ya se han inscrito en alguna institución donde ya se ha presentado el documento notarial, ese acto se invalida ante la institución, no ante la notaría. No ante la notaría. La escritura pública no va a salir que se ha impugnado o que sea directamente anulado. ¿Ok? El notario lo que podría hacer, y que sí hemos tenido un caso directamente, como máximo un casito que tuve, notario, adjuntamos una copia para tener en cuenta que si alguien viene a soltar un recaudo de este documento, damos de conocimiento que hay una orden judicial de nulidad directamente del acto. No te niego el derecho de los trámites de los documentos, pero sí te doy el conocimiento que este acto ha sido impugnado directamente por el juez. Entonces, la impugnación no va en los trámites del documento del notario, no va. Va en la institución donde se inscribió directamente el acto notarial, que en este caso sería registros públicos. Registros públicos en tu sistema, tu registrador, en base a la sentencia que yo doy como juez, impugna la compra-venta, retrotrae directamente la compra-venta. Ahí nomás termina directamente los actos, obviamente, que deniega, obviamente, el juez. Y ya hemos hablado, el notario, perdón, no puede hacer trámites de familiares, de trabajadores de su notaría, de él mismo o de personas donde el notario no tenga la certeza jurídica de que están, obviamente, bajo manifestación de voluntad directamente propia. ¿Qué quiero decir con esto, doctor? ¿El notario le puede denegar la transferencia de la propiedad a mi papá? Sí, porque tu papá no está lúcido. Doctor, pero están todos los documentos y certificados psicológicos. Me podrás adjuntar certificado psicológico, pero yo no doy fe porque al momento de hacerle preguntas a tu papá no sabe. Y ha pasado constante y pasa hasta ahora. Traen al papá, juntan todo directamente, juntan todo, incluso ya se ha bancarizado el dinero, pero el papá, cuando lo vamos a consultar, le vamos a ver, no obviamente responde, no sabe, y a veces ni siquiera se acuerda el nombre directamente de su hijo, y nos pasa directamente tanto. El usuario se enoja, obviamente se ofusca, pero nosotros ¿qué decimos? Antes de hacer todo trámite, cuando son adultos directamente, muy mayores, tráiganlo para que en base a una consulta que dice el notario, los entreviste, pasen las ciertas preguntas fáciles, no son preguntas de rigor, obviamente, solamente preguntan, señor, ¿a quién le va a vender? ¿Por cuánto va a vender? Cosas simples y listo, listo. Si me responde, yo doy la fe y bueno, ya me traen los documentos, Si no, no hago el trámite directamente. Eduardo. Doctor, una consulta. ¿Qué valor jurídico tienen los instrumentos extraprotocolares, por decir, las actas extraprotocolares? Tanto los documentos protocolares como tanto los documentos extraprotocolares tienen el mismo peso, la misma directamente legalidad. No porque yo no guardo en mi custodia notarial quiere decir que no tiene validez. Sí tiene validez, tienen el mismo peso, sean protocolares o sean extraprotocolares. Solamente que la ley nos obliga directamente a que ciertos documentos protocolares sí sean guardados directamente por el notario y los documentos extraprotocolares no sean guardados directamente por el notario. Los dos tienen el mismo peso, la misma fe, porque al final van tanto los sellos, la firma y la fecha directamente cierta. Tienen la misma validez directamente, sean protocolares o sean directamente extraprotocolares. No que este vale más porque es protocolar y este es extraprotocolar. No, tienen la misma peso, la misma vigencia directamente, la misma. Seguimos. ¿Qué más damos a conocer sobre este aspecto directamente notarial? Entonces, como vemos, el notario dentro de su función es una persona, obviamente, que busca, primero, que las partes manifiesten voluntad. Y una vez que han manifestado voluntad, bueno, la documentación para yo hacer directamente tu acto. El notario es un funcionario especial que busca, obviamente, resguardar las manifestaciones de voluntad de las personas y que mañana más tarde ninguna de las personas digan directamente me estafaron
o digan directamente, no, está mal el acto, yo doy fe, tú has hecho aquí ante mi notaría directamente un acto de manifestación de voluntad propia, sin obligación directamente a nada, y aquí está obviamente el resultado de, obviamente, de este acto, pero quien debe, vuelvo a repetir, el notario solamente es un funcionario administrativo en que solamente revisa documentación y propiamente manifestación de voluntad, no ve la propiedad. Ese ya es trabajo de la persona directamente que recibe, ¿Qué nos dice aquí, Miki? Una pregunta. ¿Una carta notarial es necesaria la firma de un abogado? No, no. La carta notarial no es una demanda, no es una denuncia. La carta notarial, ¿qué es lo que pedimos? Es un petitorio, es una petición directamente la carta notarial. La carta notarial es una petición que hace una persona a otra persona o empresa directamente. Pido que desaloje mi casa, pido que me entregues mis cosas. No hace falta directamente firma de abogado. Doctor, ¿hay una forma en donde se tiene que presentar o una forma determinada que se debe de presentar la carta notarial? No hay forma. La carta notarial no existe una forma porque a veces me han dicho, doctor, ¿me puede pasar los requisitos de una carta notarial? No hay requisitos, no hay una forma. Lo único que sí tendría que ir es nombre del destinatario, a quien vas a mandarle junto con la dirección, ¿ok? Nombre del que emite la carta, que en este caso serías tú. Abajito también número de DNI, o si gustas, o número de celular por si necesitas una llamada del que le envías la carta notarial. ¿Y qué es lo que pides? ¿Y qué es lo que pides directamente? La carta notarial no tiene, obviamente, una forma determinada. Es abierta la carta notarial y, obviamente, algunos le adjuntan, porque es bueno con un abogado solamente a veces una carta notarial, porque el abogado puede adjuntar, porque sabe directamente leyes, los artículos jurídicos en base a qué se va a manifestar. Porque hay cartas que no ponemos artículos, obviamente, en donde solamente yo pido devolución o desaloja mi propiedad y devuelve, no haciendo falta, obviamente, poner a ciertos aspectos legales. ¿Ok? La carta notarial es un documento que no necesita y no es obligatorio que firme directamente un abogado. Te escuchamos, Miki. Doctor, disculpe, me voy a salir un poquito del tema, pero es de notarial. Te escucho. Mire, en una independización de un inmueble, te piden dos tipos de planos, ¿verdad? Para que lo pueda legalizar. Es el plano de ubicación y el plano de distribución, doctor, ¿verdad? ¿Correcto? Sí, que es un plano perimétrico, exactamente. Sí, en una independización son dos tipos de planos. Obviamente que eso no nos compete a nosotros como abogados, pero en el trámite de saber qué requisitos sí, solamente saber, porque al final eso el que lo hace es tu ingeniero, obviamente, son dos tipos de planos. Pero Plano de ubicación lo legalizan ahí en la notaría, ¿verdad? Sí, también lo legalizamos ante la notaría directamente, porque nos quedamos con un custodia directamente del documento. Los documentos se presentan también a registros públicos, también estos documentos, ¿ok? Y directamente también el notario se queda bajo los planos. Eso de planos, bueno, ya no es función de cómo se hace nosotros, porque nosotros no somos ingenieros, pero solamente sabemos que se presentan directamente planos, medidas UTM, medidas catastrales, obviamente el lugar de ubicación clara del lote directamente que solicitas. Eso ya es un aspecto de trabajarlo también con un ingeniero directamente, que sepa del aspecto directamente de planos. Entonces, vamos a analizar un poco el aspecto ahora sí de las diapositivas. Muy bien, vamos a cierrar un momento mi cámara para poder visualizar completamente la pantalla. Doctor. Escucho. Sí, bueno, con respecto a las cartas notariales, ¿no? Si bien es cierto, como usted lo dice, algunas no se requieren, pero generalmente las cartas notariales que yo he hecho para de repente reconocimiento de deuda en temas con empresas, con trabajadores, inclusive cartas para que se retracten de su testimonio difamatorio, yo siempre he juntado una firma de un abogado, doctor. ¿No era Pero necesario? no es obligatorio, a lo que vamos es que no es obligatorio. O sea que yo Claro. como Lorna pagando 50 soles al abogado. Gracias. Si tú ya sabes los artículos, obviamente no hace falta directamente el aspecto de obligación de un abogado, no hace falta. O sea, si tienes un abogado que te asesore, bacán, muy bien, pero a lo que vamos es que no es obligatoria la firma de un abogado en una carta notarial, no es obligatorio. Listo. Gracias, Seguimos. Vamos a hablar ahora de la función, ya vamos a analizar un poco las diapositivas y vamos a ver qué nos muestra las diapositivas. Nos dice, definición de la función notarial. La función pública notarial podemos afirmar que es el desempeño del notario dentro de su ámbito laboral frente a los particulares. Este se dirige de forma imparcial con el fin de
regular derechos y darles certeza directamente jurídica. Entonces, como se los dije antes, la función notarial no es otra cosa que el desempeño de la actividad laboral que realiza el notario, en la cual él va a buscar dar fe pública de los actos mediante ¿cómo? Mediante su firma, su sello y obviamente fecha cierta, en forma imparcial sobre las partes con el fin de regular derechos y pues llevar una certeza directamente jurídica. Esa es la función directamente del notario. Desempeñar una labor, obviamente, en base a la fe pública de los actos que ustedes realicen y siempre teniendo la certeza jurídica directamente del notario. La función notarial es la actividad que desarrolla el notario en cumplimiento de las atribuciones que señala la ley. Consisten en, aquí ya vemos en qué consiste directamente la actividad, obviamente, o atribuciones que tiene el notario. Recibir o indagar la voluntad de las partes. Muy bien, el recibir la voluntad es muy fácil, muy bien. ¿A qué has venido? A vender. ¿Tú a qué has venido? A comprar. Muy bien, hasta ahí muy bien a recibir directamente la voluntad de las partes. Pero el aspecto de indagar va más allá directamente del aspecto normal después de que ustedes me han manifestado directamente la voluntad. El aspecto de indagar significa, pues, un poquito más allá directamente de no solamente recibir su voluntad, sino de yo tener una mayor seguridad directamente jurídica, como le dije. Muy bien, ¿me has traído los documentos? ¿Ok? Estos son los documentos, pero te pido algo más adicional, tal vez. Te pido algo más adicional, porque quiero tener una mayor certeza, una mayor directamente seguridad jurídica de lo que tú estás manifestando sea legal, sea directamente cierto. Y esto al final va a beneficiar a ambas partes. Tal vez me pongan ahí, doctor, pero es una traba directamente que a veces el notario nos pide un poquito más, cuando la ley directamente dice, esto se puede prestar, sí, el notario puede decir, pues sí, ya ha presentado los documentos que dice la ley, hasta ahí llego contigo. Pero hay facultades en donde el notario, vuelvo a repetir, por base directamente de tener una mayor certeza legal, jurídica, puede pedirte un poco más. Y es ahí donde indaga directamente. Por ejemplo, en el aspecto de documentación, yo si bien es cierto, tengo fe directamente de que todo lo que tú me traes es cierto, yo puedo indagar, por ejemplo, tengo media aspecto dudoso de que este pago de autovalú no es verdadero. ¿Ok? ¿Qué hago yo? Llamo a la municipalidad directamente correspondiente, al área determinada y consulto si el autovalú corresponde, obviamente, a ustedes. ¿Ha pagado este usuario directamente el autovalú? Sí, sí, directamente. Ah, ya, entonces yo ya he indagado la certeza y la veracidad de lo que tú me has traído directamente cierto. Informar es decir, asesorar como técnico a la parte y con ello dar jurídicamente esa voluntad. El informar, obviamente, es mutua. El informar es el aspecto mutuo, que si bien es cierto, tú sabes lo que vienes a afirmar, estás informado directamente de lo que vienes a informar, muy bien, pero a la vez, si tú tienes alguna duda, consulta referente al trámite que vas a firmar, está el notario y están sus trabajadores para darte a conocer esa duda. Nunca te quedes con la duda directamente. Si no vas con abogado particular tú a un acto notarial, si no vas, es obligación directamente de los trabajadores de la notaría y propiamente del notario de informarles del contenido directamente del documento, sea un documento de afuera extraprotocolar o sea un documento que realiza directamente la notaría. Tú tienes esa obligación. He escuchado por ahí en algunos casos de otros notarios de otras ciudades, en donde sus trabajadores directamente le dicen, señor, usted tiene que venir con su abogado para que tenga conocimiento directamente del trámite que va a realizar. Falso, no es obligación directamente de venir con abogado ante un notario, que nos puede ayudar bastante en el conocimiento del acto que yo hago, sí, bastante me va a ayudar directamente, pero para eso obviamente están los trabajadores notariales y el notario porque ustedes saben directamente del derecho. Y ustedes como están haciendo un acto de buena fe, como están haciendo actos directamente de buena fe, ustedes tienen esa obligación también de informarme ante situaciones que el usuario no conozca directamente la manifestación directamente de voluntad. Redactar el escrito, nos dice aquí, redactar directamente, a ver un momentito, estoy acomodando mi pantalla que aquí internamente se mueven algunas cositas, redactar el escrito que ha de convertirse en instrumento público, narrando los hechos vistos u oídos
por el notario o percibidos por sus otros sentidos. Muy bien, la escritura pública u otro contrato, documento privado, digamos, el notario no es otra cosa que va a redactar la voluntad directamente de ustedes. Como les dije, un acta de transferencia vehicular, en donde uno compra y otro vende, se plasma directamente el precio de venta, ¿ok? Se pone las características directamente del vehículo, firman directamente las partes y listo, se manifestó directamente la voluntad. Entonces, yo redacto documentos dentro de mi despacho notarial, sí, yo estoy facultado, yo estoy directamente autorizado por el Estado, ¿ok? Y las leyes directamente me respaldan, en donde yo puedo crear documentos, pero esa creación de documentos no son creaciones propias, sino son creaciones de manifestación directamente de voluntad de ustedes. Yo no puedo decir que esta propiedad se va a vender a 10.000 soles cuando ustedes han acordado directamente 5. No puedo directamente poner, o no puedo poner 10.000 soles cuando están obviamente comprando a 20.000. Yo no puedo poner una manifestación de voluntad directamente ajena a las partes, obviamente porque mi función es solamente en el aspecto documentario que yo voy a hacer, transcribir su voluntad de ustedes. Obviamente que le doy cierta forma jurídica, cierta forma legal, adjuntando ciertos términos establecidos y ciertos artículos de defensa directamente para las partes, pero que sí, obviamente, al final es la manifestación directamente de ustedes. Ahí está claramente sus nombres, quién va a comprar, dónde está la dirección que va a comprar, cuál es el terreno directamente, cuánto es el precio, ahí está directamente la bancarización mediante banco tanto, y listo. Firmen de ustedes, señores, ¿ok? Y dan fe directamente, y con esto yo ya doy también fe pública directamente notarial, que el acto ha sido obviamente cerrado. Una vez que las partes firman y yo firmo también la escritura pública como un tercero interviniente en el acto de buena fe, ¿ok? Yo ya cierro directamente esa manifestación de voluntad y lo único que hago es darle un traslado, una copia directamente a las partes para que este acto de manifestación de voluntad sea llevado a una institución determinada y se inscriba directamente este acto, se inscriba directamente este acto. ¿Qué más nos da a conocer? Otro aspecto, autorizar el instrumento público con el que se da forma, pública al negocio y se hacen creíbles. Autorizar el instrumento público quiere decir, pues, que una vez que ustedes han firmado la escritura pública, yo también intervengo en la escritura pública como persona tercera que da fe de ese acto. Y una vez que yo ya cerré directamente esa escritura con mi firma, yo les doy, ya vuelvo a repetir, a los clientes un traslado, que es una copia del documento original, para que sea llevado a la institución correspondiente y ese acto sea inscrito, sea directamente inscrito. Conservar el instrumento público autorizado a fin de posteriormente cualquiera que sea el tiempo transcurrido pueda conocerse su contenido para su efectividad. Muy bien, eso de conservar los instrumentos públicos protocolares ya lo hemos hablado. El notario desde el comienzo, desde su primera escritura que ha sido nombrado notario, hasta la última que ha dejado de cesar en su cargo, ¿ok? Va a tener en custodia todos aquellos directamente custodias directamente, todos aquellos instrumentos directamente protocolares desde la primera hasta la última. Entonces saquemos cuenta que hay notarios más antiguos en nuestra ciudad. Entonces, si ustedes algún día ingresan, tienen la suerte de ingresar a la bóveda notarial, ¿ok? Donde se guarda, van a ver que esos notarios que tienen años, tienen más de un cuarto, obviamente, de documentos notariales. Obviamente que están empastados como libros, como tomos. Tienen más de un cuarto directamente. Incluso algunos notarios yo he visto que tienen directamente una casa alquilada especialmente para custodia directamente de sus instrumentos protocolares. Vayan con fósforo. Sí, pues, obviamente, es bien riesgoso porque son documentos, son hojas, son papeles. ¿Ok? Hay notarios que guardan, han alquilado casas, ¿ok? Solamente de exclusividad para sus instrumentos notariales, porque son notarios que tienen muchos años como notario, muchos años directamente como notario y por ende tienen que darle custodia y guardan, pues, contratan agentes de seguridad, obviamente contratan alarmas, agentes, aspectos de seguridad de agua por incendios, por si acaso, que también he visto, ¿ok?